Este programa incluye contenido perturbador, se recomienda discreción. Fueron diseñadas para ser diabólicas y destructivas. Eran bombas ocultas, sujetas a objetos cotidianos. Asesinas ocultas, esperando a que los incautos las activaran. 28 hombres murieron calcinados porque la caldera de vapor explotó. De tumbas antiguas. Una serie de ballestas a la espera de cualquiera que se atreviera a intentar robar la tumba del emperador. A las guerras mundiales. Así de descabellada podía ser la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente inteligente que imaginó el armamento de la rata noruega de los tejados. Incluso hubo un plan para armar una barra de chocolate. Esta noche exploraremos la evolución de las trampas explosivas, armas siniestras ocultas a plena vista. No todos los inventos se hacen con buenas intenciones. Hoy descubriremos retorcidas historias. Desde las películas hasta los libros, hay una forma infalible de añadir suspenso a una historia: las trampas explosivas. Pero estos artilugios no son solo fruto de la imaginación. Los antiguos egipcios las utilizaban para proteger las tumbas de los faraones. Los antiguos egipcios creían que debías llevar contigo lo que necesitaras en la otra vida, y los más ricos de la antigua sociedad egipcia tenían mucho más que llevarse consigo. Cosas como minerales, oro y plata, cosas como la madera importada de cedro del Líbano, y entonces todo ese material sería recogido, empujado a estas tumbas y luego sellado, encerrado, aparentemente para siempre. En el interior de las tumbas también había ingeniosas trampas diseñadas para engañar a los intrusos, incluyendo a los que seguían las órdenes de un perverso general. Agosto de 1799. Napoleón y el ejército francés invadieron Egipto. Fascinado por los grandes faraones de la civilización, Napoleón ordenó a sus ingenieros cartografiar el Valle de los Reyes. Allí descubrieron la tumba de Amenofis III, que gobernó en el siglo XIV a.C., y una trampa diseñada para matar a cualquiera que entrara. Al entrar a estas tumbas en el siglo XVIII, había que tener en cuenta que conducían hacia abajo donde se llegaba a un pozo, el cual tenía casi 8 metros de profundidad. Allí se caminaba en la oscuridad, incluso con una antorcha. Si se llegaba a aquel cuarto de casi 8 metros, eso sería el fin. El pozo parecía ser una variante de una de las más antiguas trampas conocidas: la trampa del pozo. El hombre primitivo la utilizaba para capturar y matar animales, desde mamuts lanudos hasta tigres dientes de sable. Tras cavar un agujero profundo, la abertura se camuflaba con escombros ligeros. Un solo paso lanzaba a los intrusos desprevenidos en picada a través de un suelo falso y hacia un abismo oscuro. Hasta donde se sabe, no había púas en la trampa de tumbas, pero no había forma de rodear la cámara del pozo. Iba hacia abajo, lo cual lograba hacer muy difícil el poder pasar hasta el otro lado de la tumba. El pozo era solo la primera línea de defensa. Detrás del pozo se encontraba una pared falsa que debía derribarse, así que la persona tenía que indagar cómo podía atravesar esta distancia y al mismo tiempo romper aquel muro falso. Y una vez que cruzaba esta pared había más cosas interesantes porque la tumba giraba. Las tumbas de la dinastía 18 eran todas iguales. Tenían una ruta compleja que debían seguir como si estuviera en el inframundo y ya no hubiera líneas rectas y no se pudiera encontrar el camino en la oscuridad. Y la tumba de Amenofis III pretendía replicar eso. Al final de este laberinto se encontraba la cámara funeraria del faraón, pero vacía. El Valle de los Reyes fue saqueado a finales de la 20ª dinastía y a principios de la 21ª. Despojaron a todas estas momias de sus metales preciosos, plata y oro, y pudieron remercantilizar o vender un gran número de estos objetos. Pero algunas cámaras antiguas se encontraron perfectamente intactas. La más famosa, la tumba del nieto de Amenofis, el rey Tut.
Tutankamón fue un rey a finales de la 28ª dinastía, cuando esa tumba fue encontrada en 1922 por Howard Carter, un egiptólogo que trabajaba con su mecenas Lord Carnarvon. La encontró repleta de todo tipo de cosas. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue absolutamente sin precedentes. Una tumba completa, intacta. También todo el ajuar funerario, el cuerpo y el sarcófago intacto. La tumba de Tutankamón nos dio la primera visión completa de la sociedad egipcia que jamás habíamos recibido. Nada como esto había sido descubierto hasta ese momento, y nada como esto ha sido descubierto desde entonces. A pesar del inmenso tesoro que alberga, no hay rastro de ninguna trampa física en la tumba de Tut. Pero pronto se extendieron los rumores de un elemento disuasorio diferente. Uno que también mata. Casi inmediatamente empezamos a ver titulares hablando de la maldición de la tumba, la maldición de la momia. Fecha, Egipto, 16 de febrero de 1923. Es muy fácil descartar esta idea de hechizos sin maldiciones, pero la idea de las tumbas como un lugar especial custodiado por una magia sagrada que puede atacar contra ti si no logras respetarla, no es una simple invención de los medios de comunicación modernos. Los propios egipcios pensaban que estos lugares estaban malditos y protegidos por hechizos. 6 meses después de la apertura de la tumba, se desencadenó una macabra serie de acontecimientos. El hombre que financió la excavación y todo este trabajo, Lord Carnarvon, murió de una manera muy inesperada y extraña. George J. Gould, un financiador estadounidense que acudió al lugar, enfermó repentinamente de neumonía ese mismo año y muere en circunstancias misteriosas. También Archibald Douglas Reed, el radiólogo que le hizo rayos X a Tutankamón 3 días después, falleció. Hugh Evelyn White, otro arqueólogo británico que cuidaba los artefactos y desgraciadamente poco después se suicidó, dejando tras de sí una nota en la que decía que había sido vencido por esta maldición procedente de la tumba de Tutankamón. ¿Son estas trágicas muertes una extraña coincidencia? ¿O es posible que sean el resultado de una trampa sobrenatural? ¿Es real la maldición de la tumba? No es relevante. Lo que importa es su eficacia como elemento disuasorio, impidiendo que la gente irrumpiera en la tumba, que amenazara el cuerpo del faraón. Ese era de hecho el objetivo principal de la trampa. Egipto no es la única cultura que protegía a sus gobernantes muertos con trampas ocultas. A más de 7.000 kilómetros de distancia, en la provincia china de Shanxi, una trampa digna de Indiana Jones custodia la majestuosa tumba del primer emperador del país, Qin Shi Huang. Este enorme mausoleo fue descubierto por unos campesinos en 1974. Es una de las sepulturas más complejas para un solo ser humano que jamás haya existido. Qin ordenó su construcción tras subir al trono en 246 a.C. Se calcula que 700.000 obreros trabajaron 38 años construyéndolo. Una vez fue terminado, se veía un 20% más grande que la Gran Pirámide. La tumba está rodeada por un ejército de 8.000 guerreros de terracota que estaban destinados a proteger su tumba. Se ha trabajado mucho alrededor de la tumba, pero los arqueólogos todavía no la han abierto. Y la razón es que todavía hay preocupaciones. Hay mucho mercurio allí, lo sabemos por las muestras del suelo. Según el antiguo historiador chino Sima Xian, el mercurio era considerado un elemento maravilloso que otorgaba la inmortalidad. Ese mercurio no puede desaparecer, así que aunque se hubiera evaporado, ese mercurio elemental sigue presente en alguna proporción dentro de las tumbas. Y por supuesto eso es un serio problema de salud. Lo que sucede cuando hay envenenamiento por mercurio es que básicamente afecta al sistema nervioso central, los nervios y también afecta a los riñones. No permite que los riñones funcionen de la manera apropiada. Hay una acumulación de subproductos que causan arritmia cardíaca y luego la muerte. Sorprendentemente, los ríos tóxicos de mercurio no están diseñados para la defensa.
algo mucho más mortal se encargaría de eso. Mucho de lo que sabemos sobre lo que hay dentro proviene de Sima Qian. Uno de sus escritos explica que había trampas explosivas, una serie de ballestas a la espera de cualquiera que se atreviera a intentar robar la tumba del emperador. Aunque muchos se preguntan si las ballestas aún funcionan, hasta ahora no hay voluntarios para averiguarlo. 2000 años es mucho tiempo. Hay razones para esperar que esas ballestas no se disparen. De todos modos, tienes que preguntarte, ¿realmente quieres ser la primera persona que pisa dentro de la tumba para excavar? Esa sería la persona que descubriría si la trampa ha resistido o no los últimos 2000 años. En la Inglaterra del siglo XVIII, el estudio de la anatomía humana mejora la atención médica a los vivos, al tiempo que crea una demanda de cadáveres. A medida que la medicina se vuelve más científica, más formalizada, aumentó la necesidad de cadáveres para enseñar anatomía a los estudiantes. El problema es que no había suficientes cadáveres disponibles legalmente y hay una necesidad realmente urgente de conseguir cadáveres frescos. No se podía desenterrar a alguien que llevara muerto 2 o 3 semanas. Ya no sirven para aprender anatomía debido a la descomposición. Para los cadáveres frescos, se contrataban ladrones de tumbas que estuvieran atentos a entierros y pudieran entrar y robar estos cuerpos. Conocidos como resucitadores, estos ladrones de cadáveres podían obtener un gran beneficio. Los cadáveres no eran fáciles de conseguir y eso les dio un gran valor que hacía que fueran costosos. Los resucitadores vendían los cuerpos de $5 a $30, lo que en dinero actual sería alrededor de $2,000 a $12,000, así que no era un mal trabajo. Un cliente frecuente era el Dr. William Hewson, conocido como el padre de la hematología. William Hewson fue un médico muy respetado y era gran conocedor del cuerpo humano. En 1998, un grupo de restauradores fue a la calle Craven, donde Hewson vivía en Londres, y encontraron unos 1,200 huesos bajo los cimientos de esta casa. Eran huesos de hombres, mujeres, niños, animales. Y los huesos mostraban indicios de marcas, de bisturí y cortes como los que se hacen cuando vas a amputar un miembro. El espeluznante descubrimiento atrajo la atención mundial por el compañero de habitación de Hewson, nada menos que Benjamin Franklin, quien trabajó en Londres como diplomático a mediados del siglo XVII. Esto dio lugar a un montón de preguntas. ¿Era posible que Benjamin Franklin fuera un asesino en serie? No, resultó que Hewson dirigía una escuela clandestina de anatomía y diseccionaba muchos cadáveres. Las escuelas de medicina en Londres de aquel momento estaban enseñando anatomía, pero no enseñaban anatomía a profundidad como se haría con un cadáver. Así que él abrió una escuela privada de anatomía en el sótano de la casa que compartía con Ben Franklin, enseñando a todos estos médicos sobre anatomía. Sin embargo, no duró mucho. Murió a los 34 años de septicemia o envenenamiento de la sangre, probablemente por su trabajo cortando cadáveres. Hewson no fue el único médico que buscaba cadáveres frescos para diseccionar. Tanto las facultades de medicina privadas como las públicas aumentaron su demanda, lo que enfureció al público. La idea de que se diseccionara a la gente les resultaba absolutamente horrible, porque si se desmembraban los cuerpos, ¿a dónde irían a parar sus almas? Destruiría el destino de las personas para la otra vida. Y hubo disturbios. Fueron tras las facultades de medicina porque se dieron cuenta que si las facultades no compraban, no habría resurreccionistas. Cuando las autoridades lograron algo para acabar con la práctica, algunos hicieron justicia por sus propios medios. Y así se empezó a ver gente pagando a otros para proteger los cuerpos hasta que el cuerpo estuviera lo suficientemente descompuesto para que no valiera la pena robarlo. Los cementerios empezaron a erigir torres de vigilancia y se contrataba personas para que vigilaran toda la noche para asegurarse de que nadie entraría. También vemos el uso de armazones, estas jaulas de hierro que se ponían sobre los ataúdes para que fuera imposible que alguien entrara. A medida que seguían desapareciendo innumerables cuerpos, los inventores crearon formas ingeniosas de disuasión. El primero de ellos fue la pistola sepulcral.
Esta pistola es similar a una escopeta, tiene un cañón de escopeta. Se situaba sobre una tumba y quien se acercara a la tumba pisaría un cable trampa. Y esto activaría el arma, disparando a la persona que se aproximara a la tumba. La escopeta estaba puesta de manera que pudiera girar en la dirección donde se encontraba el ladrón de tumbas. Pero ni siquiera las pistolas de tumbas podían detener a los ladrones más decididos. Los anatomistas estaban muy interesados en diferentes tipos de personas. Personas deformes, personas muy altas, personas que eran muy bajas. Estos cuerpos son raros, por lo que los ladrones de tumbas ganaban mucho dinero si extraían uno de estos cuerpos para los anatomistas. Una historia interesante ocurrió en 1817. En este año murió un soldado de 2 metros de altura y luego fue enterrado. El cuidador del cementerio supo que este soldado era un objetivo y preparó la mega pistola de tumbas, lo que suena como una terrible película de cine B. Se trataba de múltiples pistolas apuntando a la tumba. Esto significaba que un solo cable dispararía varias pistolas de tumba a la vez para asegurarse de que iban a matar a la persona que intentara robar. Una noche, el sepulturero oyó todos los disparos. Y cuando él y otras autoridades fueron a la tumba, la encontraron intacta. Nadie había robado la tumba, pero encontraron un casco con un agujero de bala. Una bala en el cerebro es algo que habría sido de interés para las escuelas de anatomía, así que es muy posible que este resucitador que le dispararon en la cabeza acabara en una mesa de disección de una facultad de medicina. En 1832 se promulgaron nuevas leyes en Gran Bretaña para disuadir a los ladrones de cadáveres. El Reino Unido aprobó la ley de anatomía, que permitió por primera vez a las familias donar los cuerpos de sus seres queridos a las facultades de medicina y a los anatomistas. También permitió a las personas designar sus propios cuerpos después de su muerte para ir a los anatomistas. Y cualquier cuerpo no reclamado, los que tal vez no tenían familia que hablara en su nombre, esos cuerpos también podrían ser donados a otras escuelas de medicina. En 1844, en el Reino Unido, el robo de tumbas había dejado de existir porque ya no era una actividad lucrativa. Sin embargo, la situación fue distinta en Estados Unidos. A medida que aumentaron los robos de tumbas, un público preocupado tomó medidas extremas para proteger a sus seres queridos fallecidos. A finales del siglo XIX, el robo de tumba fue un asunto de interés público, pero un incidente ocurrido en 1878 en North Bend, Ohio, desencadenaría una conmoción nacional. John Scott Harrison es una figura interesante de la historia. Ha sido el único hombre que a la vez fue padre de un presidente estadounidense e hijo de un presidente también. El 29 de mayo de 1878, John Scott Harrison es enterrado en un cementerio de Ohio. Su familia estaba preocupada por la oleada de robos de tumbas que se habían producido, por lo que pusieron el cuerpo de John Scott Harrison en una bóveda familiar tapiada con ladrillos, y luego contrataron a un vigilante para que vigilara la tumba cada hora durante un mes. John Jr. ve algo inquietante en el entierro de su difunto padre. El hijo de Harrison logró notar que uno de los amigos de la familia, Augustus Devin, había muerto unos 11 días antes y su tumba había sido removida. Y su cuerpo no estaba. Los miembros de la familia estaban conmocionados. John Scott Harrison Jr. fue a la policía, consiguió una orden para que buscaran eventualmente el cuerpo de Augustus Devin. John Jr. y la policía visitaron finalmente el Ohio Medical College en Cincinnati. Comenzaron a registrar el edificio con la policía. Ellos avanzaron por el edificio hasta el piso de arriba y encontraron un agujero cuadrado en la segunda planta del edificio. En ese agujero había una cuerda. La cuerda estaba atada a un cuerpo y ahí creyeron haber encontrado a Augustus Devin. Cuando tiraron de la cuerda, era el cuerpo del padre de Harrison, John Scott Harrison. El descubrimiento desató una tormenta.
La idea de que alguien tan importante como Scott Harrison pudiera terminar siendo un objetivo de los resucitadores fue la chispa que desencadenó esta especie de industria de las tumbas trampa con explosivos. Uno de los primeros intentos procedió del inventor de Ohio, Philip Clover. Se llama el ataúd torpedo. Se trataba de una bomba que iba dentro del ataúd. Se podía esconder bajo los adornos del ataúd o bajo la ropa que llevaba el cadáver. Y estaba diseñada para que, si alguien intentaba sacar el cuerpo, este explotara. Si estás cerca de un artefacto explosivo, la cantidad de formas en que puede matarte y herirte son innumerables. Están las fuerzas de conmoción, por lo que se pueden romper los tímpanos. Puede colapsar el pulmón, causar algo de neumotórax. Es aire alrededor de tu pulmón. Así que los fragmentos de lo que está volando hacia ti, clavos, trozos de madera o escombros de metal, son objetos voladores que a alta velocidad perforarían y entrarían en los tejidos. Luego se tendrían estas lesiones y heridas abiertas. Esa fuerza destructiva se desató en un cementerio de Mount Vernon, Ohio, el 17 de enero de 1881. 3 posibles excavadores de tumbas intentaron perturbar el cuerpo de un recién fallecido. Golpearon el ataúd y activaron el torpedo. Uno de los ladrones de tumbas, al que conocemos como Dipper, muere fulminado por el artefacto. Al otro le partió las piernas. El tercero quedó ileso para contar lo que realmente ocurrió aquella noche. Y de hecho este es el único caso documentado de la detonación de un ataúd torpedo. Pero el ataúd torpedo no era la única trampa explosiva para cementerios. Thomas Howell, en 1881, desarrolló una clase distinta de ataúd torpedo y lo llama tumba de torpedo. Se situaba en la parte superior del ataúd y cualquier tipo de sacudida del ataúd después de haber sido enterrado lo hacía explotar. Y Thomas Howell publicó anuncios bastante macabros en los periódicos para promocionar su dispositivo. Uno de los anuncios decía: "Duerme bien, dulce ángel. Que el miedo a los demonios no perturbe tu descanso, porque sobre tu armazón hay un torpedo, listo para hacer picadillo a cualquiera que intente llevarte a la tina de encurtidos". A finales del siglo XIX, el secuestro de cadáveres empezó a disminuir. 6 estados aprobaron leyes que facilitaban a las facultades de medicina el uso de cadáveres no reclamados. Pero hubo que esperar 30 años más para que todos los estados promulgaran estas leyes que facilitaron enormemente el acceso de las facultades a los cadáveres legales. En 1862, Estados Unidos entró en el segundo año de una sangrienta guerra civil. A medida que los soldados de la Unión se adentraban en territorios del sur, el ejército confederado parecía superado. El ejército de la Unión y los estados del norte tenían ventaja numérica en casi todos los aspectos que puedas imaginar. El sur intentaba ponerse al día en recursos, ordenanza, pólvora, armas, armamento. Entonces intervino un nuevo general confederado. Gabriel Rains asistió a West Point. Siempre le habían fascinado los artefactos explosivos, la pólvora, cómo podía utilizarse esa tecnología en la guerra. Rains vivía según una máxima militar: el engaño es el arte de la guerra. Esto llevó a Rains a crear un nuevo tipo de dispositivo llamado torpedo terrestre. Se fabricó a partir de un proyectil de artillería común. Es rellenado con pólvora y se le acopla un detonador. Una vez enterrado bajo tierra, cuando se toca directamente el detonador, explota. También se puede detonar conectando un cable o una cuerda al cebo sensible y, posteriormente, a otro objeto. Y entonces, si alguien moviera ese objeto, podría detonar el cebador y el proyectil subterráneo explotaría.
Las trampas explosivas de Rains se utilizaron por primera vez en Virginia en la primavera de 1862, el comienzo de una nueva y oscura era en la guerra moderna. En la batalla de Yorktown en 1862, los confederados, que ahora se veían empujados a la retirada, temían que George McClellan, el general de la Unión al mando del ejército del Potomac, llegue a ser capaz de alcanzarlos rápido. La noche del 3 de mayo de 1862, el ejército confederado recibe la orden de retirarse de Yorktown. Mientras se retiraban, Gabriel Rains dejó un pequeño presente al ejército de la Unión. Ordenó a sus hombres que plantaran proyectiles subterráneos por todo el terreno de Yorktown, los parapetos, las fortificaciones y en la propia ciudad. Eran bombas ocultas, sujetas a objetos cotidianos. Cafeteras, un pico, una pala. Colocadas las trampas, Rains y sus hombres abandonaron Yorktown para unirse a los confederados que se dirigían a Richmond. Cuando el ejército de la Unión llegó el 4 de mayo de 1862 a Yorktown, los soldados se encontraron con los dispositivos de Rains, trampas explosivas por toda la ciudad. Cuando las tropas de la Unión entraron en el campamento del que habían huido los confederados, el ejército de la Unión se detuvo y vio bienes valiosos. No era un mundo de producción en masa. Así que tomaron estos artículos y los confiscaron. Los llevaron a su propio suministro. Y cuando estaban recogiendo cafeteras y otro tipo de suministros, explotaron. Todo explotó. Varios hombres murieron y otra docena fueron heridos por los artefactos de Rains. La persecución del ejército de la Unión se ralentizó y los confederados se retiraron con éxito a Richmond. Pero las trampas explosivas de Rains tenían un impacto mucho mayor. La reacción inmediata al uso de los artefactos de Rains en Yorktown fue negativa. El ejército de la Unión como el confederado operaban bajo los artículos de guerra al comienzo de la Guerra Civil estadounidense y se entendía que los actos de engaño estaban permitidos, pero los actos pérfidos, actos que no eran para alguna ventaja táctica u objetivo militar, un acto que solo matara o mutilara sin ningún propósito, ese tipo de actos militares no estaban permitidos bajo los artículos de guerra. Ese era un momento de la historia militar de Estados Unidos y del mundo en el que las leyes de la guerra estaban en plena transformación. Y así entró en escena Francis Lieber, el primer politólogo e historiador estadounidense, un emigrante alemán que llevaba casi 40 años en Estados Unidos. Lieber sería finalmente encomendado por Abraham Lincoln y su administración de escribir un nuevo código para las leyes de la guerra. No hay que subestimar la importancia del Código Lieber. No es algo que ocurrió en el siglo XIX y luego se desvaneció. Fue realmente el cimiento que continuó construyendo nuestros conceptos de cómo debe conducirse la guerra hasta el siglo XX e incluso hasta el XXI. La futura Convención de Ginebra y demás, todos estos en su núcleo, por así decirlo, la base sobre la que se construyeron fue el Código Lieber. A medida que avanzaba la guerra civil, la Confederación siguió utilizando nefastos artefactos explosivos. El diseño más retorcido de todos debutó en 1864, disfrazado de un simple trozo de carbón. Otro de los artefactos más siniestros diseñados por los confederados en el transcurso de la Guerra Civil estadounidense fue el torpedo carbón. Su inventor, Thomas Edgeworth Courtney, había nacido en Belfast, Irlanda, y había emigrado a Estados Unidos. El torpedo de carbón es una forma ingeniosa de sabotaje camuflado que consiste en llevar un pequeño bote de hierro lleno de pólvora, recubierto de una mezcla de cera de abejas, carbón pulverizado y alquitrán de hulla. Esto hace que esta pequeña bomba parezca un trozo de carbón. Y cuando es arrojada a una gran pila de carbón es básicamente indetectable. Eventualmente, ese carbón será apaleado dentro de la caldera y en lugar de arder como un pedazo de carbón, explota, dañando todo donde se ponga el torpedo de carbón.
Esta era una época en la que el carbón hacía funcionar casi cualquier pieza importante de maquinaria. Esto dejó al ejército de la Unión increíblemente vulnerable a esta nueva tecnología engañosa. El 15 de abril de 1864, esa vulnerabilidad se hizo presente a bordo del USS Chenango, un barco de vapor de 947 toneladas que realizaba su viaje inaugural de Nueva York a Virginia. El Chenango era un cañonero a vapor de ruedas que estaba estacionado en el puerto de Nueva York. Y antes de salir del puerto, la caldera de vapor del barco explotó. Murieron 28 hombres calcinados por la explosión de la caldera de vapor. Eventualmente, Courtney tomaría el crédito por este ataque. El torpedo de carbón fue todo un éxito. El USS Chenango no fue el único barco objetivo de los ataques furtivos confederados. El 27 de noviembre de 1864, el Greyhound se dirigía río abajo hacia el fuerte Monroe y llevaba al almirante David Dixon Porter a bordo. Mientras se dirigían río abajo, se produjo la explosión de la caldera de vapor del Greyhound, hundiéndolo de una forma catastrófica. El almirante David Dixon Porter, quien sobrevivió, creía que el torpedo de carbón era el culpable, con su tecnología hundiendo al Greyhound. En última instancia, tales tácticas no fueron suficientes para cambiar el rumbo de la guerra. En 1865, el sur se rinde ante la Unión. Se pone un precedente en el uso de objetos ordinarios para ocultar explosivos mortales. Una práctica que continúa hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial. Es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto el eje como los aliados utilizaron formas muy astutas e ingeniosas para atacarse. Una prueba de ello se descubrió en 2015 en Inglaterra. Victoria Rothschild, junto con su familia, estaban limpiando algunas viejas cosas en su casa y se encontraron con algo que pertenecía a su padre. Su padre, Victor Rothschild, había sido el jefe del MI5 durante la Segunda Guerra Mundial y se comprobó que aquel elemento se usaba como contraespionaje del gobierno británico. Rothschild ordenó al artista autodidacta llamada Lawrence Fish que creara estos dibujos para poder tener una guía que ilustrara los tipos de trampas explosivas que utilizaban los alemanes. Los dibujos de Fish demuestran hasta qué punto han evolucionado las trampas explosivas desde la Guerra Civil. Había de todo, desde un termo que ocultaba una bomba incendiaria hasta una lata de comida británica con un fondo falso que escondía una carga explosiva debajo de una comida de salchichas y puré, o una lata de aceite de motor que tenía un fondo falso y debajo había una carga explosiva. Incluso se podía tomar y agitar y sonaba como una lata que tenía aceite de motor. Hubo incluso un plan para convertir en arma una tableta de chocolate. Se trataba de una tableta de chocolate explosiva que detonaba al romper un trozo, y se pensó que podría usarse para asesinar a Winston Churchill, porque era un poco hedonista y le gustaba el chocolate. Y si pudieras deslizar una de estas barras en su colección de chocolate, podrías conseguirlo. Mientras los nazis desarrollaban su astuta colección de trampas explosivas, la inteligencia británica estaba ocupada creando diseños diabólicos por su cuenta. 1941. Agentes británicos encubiertos entran en territorio ocupado por los nazis con la misión de sabotear las operaciones enemigas, utilizando dispositivos secretos dignos de James Bond. Los nazis no eran los únicos que pensaban creativamente, y los aliados, en particular británicos, hacían lo mismo. Así que, con el mandato del primer ministro de incendiar Europa, había oficiales británicos detrás de las líneas enemigas, haciendo todo lo posible para usar objetos trampa de incógnito para perturbar el esfuerzo de la guerra alemana. Luego está el libro vacío. Se detona tan pronto se recoge el libro. Los objetos usados iban desde un explosivo camuflado en una barra de jabón hasta un explosivo camuflado dentro de un paquete de cigarrillos. Aquí, la trampa se pone en una motocicleta. Cualquiera que se siente en el asiento correrá peligro de muerte instantánea. Casi cualquier cosa que no pareciera peligrosa podía convertirse en algo que al final fuera de hecho muy peligroso.
Pero la trampa explosiva más exótica que se le ocurre a los británicos parece una locura: la rata explosiva. El plan era tomar un par de cientos de cadáveres de ratas. Insertarían pequeñas dosis de explosivo plástico debajo de la piel, y luego esa rata sería puesta en territorio ocupado por los alemanes, como en una fábrica. La práctica en ese momento era que si cargabas un horno y veías una rata muerta, tú la tomabas por la cola y la arrojabas dentro del horno. Esa era una buena manera de deshacerse de este roedor. La idea era que si se podía convertir ratas muertas en un explosivo, podría ser una manera de interrumpir las líneas de suministro alemán y la fabricación. Así de descabellada era la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente inteligente que imaginó el armamento de la rata noruega de los tejados. Cuando el proyecto terminó no se había logrado absolutamente nada. La primera remesa de ratas fue interceptada por los alemanes y ninguna de ellas causó daños. Pero la misión de los británicos no fue un fracaso del todo. Los alemanes se dieron cuenta que ahora estaban poniendo explosivos en las ratas. Tenían que estar atentos a cualquier cadáver de rata. Por lo tanto, los alemanes a partir de ese día tuvieron que mirar a cada cadáver de rata con cierta sospecha, porque después de todo podrían llevar explosivos a la fábrica. Así que había que tener cuidado. El efecto de poner trampas explosivas en una zona es que las tropas que la ocupen tendrán que examinarlo todo antes de tocar cualquier objeto o entrar en cualquier edificio. Esto ralentiza su ritmo de avance. Resulta que todo esto fue un gran despilfarro de recursos alemanes, mayor que si realmente se hubiera arrojado ratas a las calderas. Los alemanes gastando todo este tiempo y malgastando todo este esfuerzo, preocupándose por las ratas muertas, fue un mejor uso del arma que los explosivos en las ratas muertas. Mientras los británicos estaban ocupados escondiendo bombas en ratas, al otro lado del mundo, un dentista estadounidense llamado Lytle Adams visualiza un artilugio explosivo aún más extraño. El domingo 7 de diciembre de 1941, Lytle Adams había estado de excursión en una cueva donde admiraba murciélagos. Más tarde ese mismo día se enteró del ataque japonés a la flota anclada de Pearl Harbor en el territorio de Hawái. Y ahí fue donde surgió la idea de ¿y si de alguna manera pudiéramos convertir a los murciélagos en armas? Porque una vez que los murciélagos se instalan en algo como una cueva, es realmente imposible sacarlos. Luego, Lytle Adams conoce a Eleanor Roosevelt y como ella escuchaba sus ideas, lanzó el plan de la bomba murciélago. La bomba murciélago era una carcasa vacía llena de más de 1000 murciélagos dormidos, cada uno con un pequeño explosivo atado a la pata. Al lanzar la bomba desde un avión, la carcasa se abría y liberaba a los murciélagos. La idea era que a medida que fueran cayendo, se despertaran y usaran su instinto natural de anidación para encontrar lugares donde refugiarse. En algún momento, los murciélagos masticarían las cargas que tenían un fusible de retardo, encendiéndolo y causando un incendio a gran escala donde los murciélagos anidarían. Y recordemos que la arquitectura japonesa usa bastante la madera. Papel, bambú, materiales muy inflamables. Y ahora hay 1000 murciélagos posándose en los aleros de estos edificios de madera y papel. Y cuando explotaran, provocarían más de 1000 incendios ante toda esta ciudad que se veía inflamable. La audaz idea se convirtió en un experimento de investigación oficial del gobierno de Estados Unidos, conocido como Proyecto X-Ray. Este proyecto no era ninguna broma, estaba bajo la protección de la Fuerza Aérea del Ejército. En 1943 pasó a la fase de pruebas en sitios remotos en California y Nuevo México. Las pruebas del programa de la bomba murciélago no salieron bien. En el aeródromo del ejército de Carlsbad se lanzaron 6 murciélagos antes de tiempo. Terminaron incendiando edificios, prendieron fuego al auto de un general y suena como un verdadero desastre, excepto que el objetivo era destruir todo. Así que, de una manera extraña, el desastre de estos incendios solo demostró a la Fuerza Aérea que iban en la dirección correcta, que debían continuar con el proyecto. El proyecto de la bomba murciélago lo tomó la Marina. El proyecto siguió y la Marina estadounidense continuó el desarrollo del programa de la bomba murciélago hasta que, finalmente, el jefe de operaciones navales Ernest J. King canceló todo. En 1944,
Tras invertir 2 años y $2 millones, el proyecto X-Ray muere. Una de las razones fue que Estados Unidos debía centrarse en un arma mucho más temible, la bomba atómica del proyecto Manhattan. Trampas explosivas, armas que esperan, máquinas infernales. Sea cual sea el nombre que reciban, estos mortíferos artilugios han dejado su diabólica huella en la historia. Son un testimonio del lado oscuro del ingenio humano, limitado únicamente por la retorcida imaginación de sus creadores.